¿Cómo vencer a la corrupción? Empieza por encerrar a 3 de tus amigos. ¿Necesitas crecimiento económico? Entonces es mejor no pelearse con los vecinos, sino comerciar. ¿Cómo triunfar cuando no tienes recursos? Hay que trabajar duro y confiar solo en uno mismo. Todas estas sabidurías nacieron en un pequeño país, que hace solo 50 años se consideraba una entidad artificial, sin su propia gente, sin recursos naturales y rodeado de vecinos poco amistosos. Nadie cree en el futuro de Singapur salvo el propio Singapur. La corrupción y la delincuencia prevalecerán aquí, y las mayores empresas del mundo vendrán a hacer negocios. Cada año serán más ricos, más educados y estarán mejor. Esto es Singapur en el momento de su independencia, típica estampa asiática con barrios marginales y pobreza, porque Singapur no tiene nada, ni recursos que se puedan vender de forma constante, como petróleo y gas. No tiene un territorio de dimensiones impresionantes, ni siquiera del tamaño de una gran ciudad como Londres, Nueva York o Moscú. Es más, ni siquiera tiene agua potable ni alimentos. Como resultado, la gente vive muy pobre. El PIB per cápita es de unos $400. Dicho esto, Singapur tiene una situación geográfica excelente, justo en la principal ruta comercial de Europa a Asia. Singapur fue inventado por los británicos durante la Compañía de las Indias Orientales para facilitar el comercio, y en un par de décadas este lugar se convierte en el principal bastión de la corona británica en el lejano oriente. Y todo porque las autoridades coloniales lo declaran Puerto Franco y en consecuencia allí no hay aranceles ni impuestos, y como resultado, cada vez llegan más comerciantes y cada vez pasan más mercancías por Singapur. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico se derrumba definitivamente y las colonias obtienen la independencia. India, países africanos, Malasia y Singapur, por ejemplo. Y mayúscula, cuando una gran potencia se va, otra quiere ocupar su lugar. Y si se compara con sus vecinos son casi 100 millones Indonesia y 10 millones Malasia. Frente a ellos, Singapur no tiene ventajas evidentes, pero sí muchos problemas. Digamos que la vivienda, hay un montón de barrios marginales, el desempleo es del 10 a 12%. Y básicamente no hay una nación singapurense unificada. La población en ese momento es un 75% china, un 12% malaya y un 8% india. El país sobreviva y siga siendo independiente. Pero este hombre, Lee Kuan Yew, primer ministro de Singapur de 1959 a 1990, lo cambiará todo. En 30 años, transformará Singapur en el país más próspero de Asia y del mundo. ¿Cómo lo hará? Ofrece la tuya. En el siglo XX, hay un recurso que todo el mundo necesita, el petróleo. Pero en Singapur no hay petróleo. Y las grandes y respetadas empresas como Shell, Esso y otras vienen a Singapur no solo a vender gasolina. El gobierno ofrece condiciones muy favorables para la construcción de refinerías, porque Singapur tiene una situación geográfica muy favorable, un puerto franco y ningún arancel. Gracias a ello, Singapur se está convirtiendo en uno de los mayores centros de refinado del mundo. Pero no solo el petróleo, afirma Lee Kuan Yew. Aceptamos cualquier idea que pueda crear nuevos puestos de trabajo y dar un medio de vida a la gente. Un buen ejemplo, Singapur se alegra de que incluso una empresa no tan grande de Noruega quiera fabricar anzuelos, y el resultado son varios cientos de puestos de trabajo. Pero los anzuelos por sí solos no construirán una economía potente. Y hay que conseguir que las grandes multinacionales vengan a Singapur. Para ello se crea una autoridad de desarrollo económico independiente, que busca inversores de todo el mundo y atiende las inquietudes de quienes podrían invertir en el país. Y aquí está el segundo principio: invertir allí donde sea posible un rápido crecimiento económico. En 1969, ocurren 3 cosas cruciales para la civilización. 1. El hombre llega a la Luna. 2. Los científicos conectan por primera vez 2 ordenadores remotos, prototipo de la futura Internet. 3. Los ingenieros colocan el primer microprocesador en una fina oblea, desencadenando la revolución digital. Pero Singapur un año antes de estos acontecimientos, octubre de 1968, negocia una asociación con Texas Instruments,
y les propone ser los primeros en empezar a producir microelectrónica y semiconductores en la isla. Un año después, HP y General Electric harían lo mismo. Y solo 10 años más tarde, cuando comienza el boom de los ordenadores, Singapur será el mayor exportador de microelectrónica, y en el mismo momento, un nuevo centro financiero mundial empieza a crecer en Singapur. La lógica es simple, el mundo financiero se despierta en Zúrich, los bancos abren a las 9 de la mañana, luego abren los bancos en Londres, y, un poco más tarde en Nueva York. Para cuando cierra Zúrich, los flujos financieros de Londres y Nueva York ya se han trasladado a San Francisco. Y ahí está el problema. Cuando San Francisco cierra, los bancos de Zúrich aún no abren, lo que significa que no pasa nada en el mundo financiero. Y en este esquema, Singapur encaja perfectamente. Antes de cerrar, los bancos de San Francisco canalizan los flujos financieros hacia los bancos de Singapur, quienes, a su vez, dirigen los flujos financieros a Zúrich. Una vez finalizado de este modo, se cierra el círculo. Y por primera vez en la historia se forman servicios bancarios las 24 horas del día. Tercer principio, las personas con talento son el activo más valioso de un país. Lee Kuan Yew hace todo lo posible para que Singapur sea un oasis para la gente de los países desarrollados. Medicina, seguridad, transporte. La educación debería ser la misma que en el Reino Unido o Estados Unidos, para que los empresarios vengan voluntariamente a invertir su dinero en Singapur. Y para que esto ocurra, es necesario que los locales igualen este nivel, lo que significa darles una buena educación y unos ingresos decentes. La decisión clave aquí es apostar por la lengua inglesa en la educación y los negocios. El país no habría tenido éxito si la gente solo aprendiera chino, malayo o tamil y un grupo étnico tuviera una ventaja clave sobre los demás. El inglés resolvería dos problemas importantes para el país. 1. Uniría a las distintas etnias de Singapur. 2. Sería una puerta de entrada al mundo de los negocios internacionales. Diplomacia, ciencia y tecnología. Cuarto principio, ni siquiera mucho poder crea incentivos para abusar de él. Es posible que haya oído que Singapur ha vencido a la corrupción, aunque las tradiciones asiáticas allí también eran muy aficionadas a aceptar, dar y ocultar sobornos de todos los tamaños. Y lo primero que hace Singapur es empezar a contar casi cualquier cosa de cualquier valor como soborno. Y si el tribunal ve que vives por encima de tus posibilidades, la investigación no necesita demostrar nada. El mero hecho de que lo tengas dice que estás aceptando sobornos, y el investigador tiene una gran oportunidad de comprobar no solo al propio funcionario, sino a todo su entorno. Esposas, hijos, parientes. En segundo lugar, las multas por corrupción aumentan hasta cantidades cósmicas. Y cualquiera que oculte información sobre sobornos o intente confundir la investigación recibe enormes multas o es enviado a prisión. Y lo más importante, los propios funcionarios se convierten en los mejor pagados del mundo. Simplemente no les resulta rentable y peligroso aceptar sobornos. Principio quinto. Cada ciudadano tiene una participación en la riqueza del país y un lugar en su futuro. Uno de los problemas de los primeros tiempos de Singapur son las terribles viviendas y los barrios marginales. Hay muchos y son muy grandes en sí mismos. En 1961, un solo incendio destruye una manzana entera y deja a 16.000 personas sin hogar. Pero Lee Kuan Yew tiene una solución para esto. Está probando viviendas sociales de calidad para la gente y que los residentes no las alquilen, sino que se conviertan en sus propietarios. Lee Kuan Yew dijo: «Quiero que nuestra sociedad esté formada por propietarios. Estoy convencido de que si cada familia tuviera su propia casa, el país sería más estable». La conclusión es que, en los próximos 30 años, Singapur habrá construido más de 750.000 pisos en el marco de diversos programas gubernamentales y solo el 9% de ellos serán de alquiler. Naturalmente, Singapur no se ha convertido en un paraíso terrenal. Cuanto más alto es el sueldo y el nivel de vida, más altos son los precios. Y hoy Singapur es la tercera ciudad más cara del mundo. Solo Tel Aviv y París son más caras. Pero el sueldo en Singapur es superior al de esas dos ciudades en una media de $1.000 estadounidenses. Y mayúscula.
Además, Singapur sigue a la cabeza de los países donde es más fácil abrir y dirigir un negocio. Los bajos impuestos y la competencia leal atraen empresas y dinero de todo el mundo. Y como consecuencia, Singapur sigue a la cabeza tanto económica como físicamente. Aquí, como en Dubái, se está ganando terreno al mar. Como dijo Lee Kuan Yew, no tenemos recursos naturales. Solo tenemos gente que vive en un trocito de tierra. Recuerden, las personas son lo más importante.